Top 10 guerras más grandes de la humanidad. Top 10. Primera Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945. Este conflicto fue parte de la Segunda Guerra Mundial en Asia y enfrentó a Japón y China. Japón, con su creciente expansión imperialista, invadió China en 1937, aprovechando la debilidad política china. Durante la guerra, se cometieron atrocidades como la masacre de Nankín, donde miles de civiles fueron brutalmente asesinados. China sufrió enormes pérdidas humanas, con más de 20 millones de muertos, la mayoría civiles. La guerra terminó con la derrota de Japón en 1945, tras los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki y la entrada de la Unión Soviética en el conflicto. Top 9. Guerra de Vietnam, de 1955 a 1975. Un conflicto que enfrentó a Vietnam del Norte, comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, contra Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos. Fue parte de la Guerra Fría y se convirtió en un símbolo de la lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Estados Unidos intervino militarmente en los años 60, pero sufrió grandes bajas y enfrentó una fuerte oposición interna. La guerra causó la muerte de más de 3 millones de personas, incluyendo muchos civiles vietnamitas. Finalmente, en 1975, Vietnam del Norte capturó Saigón, logrando la reunificación del país bajo un régimen comunista. Top 8. Guerra de Corea, de 1950 a 1953. Un conflicto entre Corea del Norte, apoyada por China y la URSS, y Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y la ONU. Corea se había dividido tras la Segunda Guerra Mundial y las tensiones entre los dos gobiernos llevaron a la guerra. Fue un conflicto devastador, con más de 3 millones de muertos y la destrucción de gran parte de la península. Aunque se firmó un armisticio en 1953, la guerra nunca terminó oficialmente, y Corea sigue dividida hasta hoy, con una de las fronteras más militarizadas del mundo. Top 7. Rebelión de Taiping, de 1850 a 1864. Fue una guerra civil en China, liderada por Hong Xiuquan, un líder religioso que decía ser el hermano menor de Jesucristo. Su movimiento, llamado los Taiping, buscaba reformar China bajo una nueva ideología basada en el cristianismo y el comunismo primitivo. La guerra fue brutal y devastadora, causando entre 20 y 30 millones de muertos. El conflicto terminó cuando el gobierno chino, con ayuda de tropas extranjeras, logró derrotar a los rebeldes. Fue una de las guerras civiles más sangrientas de la historia. Top 6. Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Uno de los conflictos más destructivos de Europa, comenzó como una guerra religiosa entre católicos y protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero luego se convirtió en una lucha por el poder entre varias potencias europeas, incluyendo España, Francia y Suecia. Se estima que murieron entre 4 y 8 millones de personas, muchas por hambre y enfermedades. La guerra terminó con la Paz de Westfalia, que redefinió las fronteras europeas y redujo el poder del Sacro Imperio. Top 5. Conquista mongola, de 1206 a 1368. Fue la expansión del Imperio mongol bajo Genghis Khan y sus descendientes, convirtiéndose en el imperio más grande de la historia. Los mongoles conquistaron gran parte de Asia y Europa del Este, utilizando tácticas militares innovadoras y una brutalidad extrema. Se estima que más de 40 millones de personas murieron en estas conquistas, muchas por masacres masivas y hambrunas causadas por la destrucción de ciudades enteras. A pesar de su brutalidad, el Imperio mongol facilitó el comercio en la ruta de la seda y permitió el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Top 4. Guerra Civil China, de 1927 a 1949. Fue una guerra entre el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, y el Partido Nacionalista, Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Aunque hubo una pausa en el conflicto durante la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la lucha se reanudó en 1946.
El conflicto terminó con la victoria comunista en 1949 y la fundación de la República Popular China, mientras que los nacionalistas huyeron a Taiwán. Se estima que murieron más de 8 millones de personas, tanto en combate como por el hambre y la violencia generalizada. Top 3. Guerras napoleónicas, de 1803 a 1815. Conflictos liderados por Napoleón Bonaparte, quien intentó expandir el dominio francés por toda Europa. Napoleón ganó muchas batallas gracias a su brillante estrategia militar, pero enfrentó una fuerte resistencia de coaliciones lideradas por Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria. Se estima que murieron más de 6 millones de personas. La guerra terminó en 1815 con la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, tras lo cual fue exiliado a la isla de Santa Elena. Top 2. Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Conocida como la Gran Guerra, fue causada por la rivalidad entre las potencias europeas y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Participaron más de 30 países, enfrentando las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, contra los aliados, Reino Unido, Francia, Rusia y luego Estados Unidos. La guerra introdujo nuevas tecnologías militares, como ametralladoras, aviones y tanques, causando más de 20 millones de muertos. Terminó con el Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania y preparó el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Top 1. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. El conflicto más devastador de la historia, con más de 70 millones de muertos. Fue causado por la expansión agresiva de Alemania nazi, Japón e Italia, enfrentándose a los aliados, Reino Unido, Estados Unidos, la URSS y otros países. Involucró batallas en Europa, África y Asia. Se cometieron atrocidades como el Holocausto, donde murieron 6 millones de judíos. La guerra terminó con la rendición de Alemania en mayo de 1945 y la de Japón en agosto, tras los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Este conflicto marcó el inicio de la Guerra Fría y remodeló el mundo moderno.